la historia de la dinastía Rothschild, octava parte. En esta octava parte vamos a cubrir el periodo de 1945 a 1963 y como muchas veces hemos aclarado a lo largo del ciclo, estamos tratando de entender cómo es que existe un grupo de personas que integran una dinastía familiar, la dinastía de la familia Rothschild, asociada ya modernamente por casamientos y demás a otro pequeño grupo de familias que tienen el control prácticamente total de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo y sin cuyo conocimiento tú no puedes entender qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial, todo este sistema opresivo que se ha vuelto sobre los seres humanos en todas partes de la Tierra y que nos ha alejado de nuestra condición natural, de seres humanos destinados a vivir en paz y en libertad aquí en el planeta, cumpliendo cada uno su designio, su propósito, su plan personal, y que, como siempre comentamos, nació ya hace varios siglos, pero hoy está alcanzando el momento cumbre del desarrollo de ese proyecto de gobernación mundial. Habíamos finalizado la séptima parte, ahí en 1945, después de finalizado la Segunda Guerra Mundial, con un acontecimiento absolutamente central en la historia de la humanidad y que es central en relación a los acontecimientos mundiales y a la instalación del gobierno mundial, como fue la constitución, la formación de las Naciones Unidas. Un viejo proyecto Rothschild que había comenzado y fracasado al final de la Primera Guerra Mundial con la Liga de las Naciones, pero que ya tenía su antecedente en el Congreso de Viena de 1812, en fin, una cantidad de intentos de establecer un gobierno supranacional como lo es el gobierno de las Naciones Unidas, que hoy controlan tu vida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, dicen que hay una pandemia mundial, pregúntale a los amigos mexicanos que están aquí cómo les fue, las Naciones Unidas inmediatamente, verticalmente, lanzan una orden y allí tu Ministerio de Salud, el de mi país en Uruguay, el de Perú, el de Venezuela, inmediatamente tienen que acatar órdenes porque han firmado acuerdos y si no los cumplen, inmediatamente son sancionados, se le quitan préstamos, asistencia técnica, ayuda militar, etcétera, etcétera, y por lo tanto son obligados. Y en este momento, por ejemplo, si tú conocieses el Reglamento Mundial de Salud, te horrorizarías de lo que podría pasar en tu país si se declara una pandemia, normalmente inventada. Bueno, aquí los amigos mexicanos le pusieron tapabocas durante algunas semanas, los amordazaron, no podían salir a la calle así, desvaciaron las ciudades, hicieron lo que quisieron, porque México, entre otras cosas, es un país que utilizan mucho para experimentar parte de su proyecto de gobernación mundial. Y dicho esto todo, como uno de los tantos ejemplos que te podría contar de lo que hace las naciones, el sistema educativo, el sistema militar, etcétera, etcétera. Vamos a continuar porque vamos a tener una serie de sucesos muy importantes. En 1947, los ingleses que antes de la Segunda Guerra Mundial declararon que no habría más inmigración de judíos a Palestina. Estamos hablando de un tema central dentro de este proceso de gobernación mundial, de la instauración del gobierno mundial. Dentro de ese proceso, la creación del Estado de Israel y particularmente el control de Jerusalén es una parte esencial del proyecto de gobernación mundial. ¿Por qué? Porque quieren instalar el gobierno mundial en Jerusalén, que es el lugar por definición donde intentan poner un gobierno absolutamente contrario a los intereses de Dios. Es una ciudad elegida para su pueblo por Jehová, el Dios de los judíos, que fue, digamos, instaló esa ciudad como una ciudad santa, y por eso esa puja mundial que hay por ese territorio no es casualidad, y entonces el proceso de control de toda esa zona palestina es absolutamente importante comprenderlo para entender los sucesos mundiales, porque en poco tiempo verás acontecimientos que te van a dejar pasmado allí en esa zona. Recuerda que hubo un acuerdo entre la familia Rothschild y el gobierno de Inglaterra para incorporar a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial a cambio de cederle la tierra, una parte de la tierra en Palestina. Cuando llega el año 1947,
habían declarado ya antes de la Segunda Guerra Mundial que no habría más inmigración de judíos a Palestina. ¿Por qué? Porque tenían que proteger a los palestinos y a los propios soldados británicos que vivían allí por un grupo armado israelí, y entonces transfirieron el control de Palestina a las Naciones Unidas. Es decir, ¿qué hizo Inglaterra? Se sacó de arriba el problema y se lo dio a las Naciones Unidas. La resolución 181 de 1947 fue un momento muy importante porque en esa resolución, después puedes ver en internet, yo hoy te voy a dar, y lo voy a hacer todas las reuniones que tengamos de aquí en más sobre este tema, un archivo al final para que tomes un par de temas y busques información si te interesa. Como les he comentado, al final del ciclo vamos a entregar un ebook con todos los fundamentos bibliográficos de todo lo que estamos afirmando. Y esta resolución 181 de las Naciones Unidas para Palestina dividió esa tierra en dos estados. Allí tú tienes una imagen que en la siguiente diapositiva la vamos a ver mucho más ampliada. Esa era una tierra que hacía 1300 años le correspondía a los palestinos. Allí vivían palestinos y una muy pequeña cantidad de judíos, apenas un 6%, pero en forma totalmente ilegítima, sin ningún derecho, simplemente para cumplir el acuerdo, la promesa, recuerdan la declaración Balfour que vimos en reuniones anteriores, para cumplir la promesa que le había hecho el gobierno inglés a Estados Unidos de que si entraba en la guerra, entonces le cederían Palestina al Consejo Mundial Sionista. Se divide la zona en dos estados, uno sionista y otro árabe, con Jerusalén, pero según la resolución 181 debiendo permanecer como una zona internacional para el disfruto de todos los credos religiosos. Esa transferencia fue programada para el año siguiente, para el 15 de mayo de 1948. En realidad las Naciones Unidas no tenían ningún derecho legítimo, no tenían ninguna ley ni nada que les amparase para entregar las propiedades a los árabes. Como yo les decía, los judíos tenían solo el 6% como propiedad de Palestina en ese momento. Sin embargo, la resolución decidió que a Israel se le iba a dar el 57% de la tierra y dejando a los árabes, que hasta ese momento eran dueños del 94%, con solo el 43%. En esta próxima diapositiva tú vas a ver lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Del lado izquierdo tú tienes la zona en disputa, todos los mapas corresponden a la misma zona. Lo que tú ves en verde del lado izquierdo era la tierra palestina y judía hasta 1946. En verde la zona palestina, en blanco los espacios propiedad de familias y de residentes judíos. En 1947, que es la segunda columna, se reparte esa zona y las Naciones Unidas le dan el 47% a los judíos y es la zona que tú ves en verde, en blanco. Ves cómo avanza, quedando reducido el territorio palestino a la zona verde. Pero luego viene un proceso de ocupación constante de tierras palestinas. Allí ves lo que ocurrió entre 1949 y 1967, cuando la guerra de los 6 días. Y allí ves el avance blanco que representa el avance judío, como va perdiendo Palestina, para llegar al año 2000 y nuestra situación actual, que es aún peor que lo que tú estás viendo, porque prácticamente de toda la tierra se ha apropiado el Estado de Israel, reduciendo a los palestinos a una zona sumamente reducida, y eso es explicativo de no solamente el proceso invasor e imperialista, sino fundamentalmente explica también la rebelión de los palestinos y mucho de lo que está ocurriendo modernamente en la política internacional. Y quizás si tú recién estás hoy por primera vez escuchando esta octava conferencia, no asocies muy bien lo que significa esto en tu vida, pero este conflicto, esta decisión de los sionistas en el mundo de influir de usar las Naciones Unidas, porque fueron constituidas por ellos, recordemos el Tratado de Versalles, ¿verdad?, donde estaba, por ejemplo, Rothschild era el anfitrión principal, donde se decidió la constitución de la Liga de Naciones. Entonces, hoy ese conflicto está siendo un meollo del mundo y, bueno, de allí se espera que surja la Tercera Guerra Mundial y muchos acontecimientos que van a significar un cambio profundo en la historia de la humanidad. En 1948, recordemos que el 15 de mayo fue la fecha acordada para la sesión de derecho y la fecha oficial de la Constitución del Estado de Israel.
El presidente Harry Truman había sido sobornado por los Rothschild con $2 millones que fueron utilizados para su campaña presidencial y reconoció a Israel como un Estado soberano. Es interesante que si tú miras la historia de los sucesos de ese reconocimiento, Estados Unidos fue el primer país que lo reconoció. Demoró 11 minutos, como dice allí, después que se independizó como nación en reconocerlo. Y es interesante un registro histórico de una declaración de Truman en una reunión en la Casa Blanca el 10 de noviembre del 45 a los enviados de Arabia Saudita, Siria, Líbano y Egipto. Lo siento, señores, pero tengo que responder a cientos de miles que están ansiosos por el éxito del sionismo. No tengo cientos de miles de árabes entre mis electores. Todo este tipo de cosas demuestra la influencia permanente del sionismo en los Estados Unidos en relación a Israel. Por eso es que en las Naciones Unidas el veto de las resoluciones contra Israel siempre tiene que ver con Estados Unidos. Jamás vas a ver en ningún medio de prensa información sobre la capacidad nuclear de Israel, que es el gran poseedor de armamento nuclear. Tú ves todos los días que se habla de Irán como un posible país que dispone de armas nucleares, pero nunca vas a oírte hablar de Israel, que es el que verdaderamente tiene el poder nuclear en la región. Y este juego de poder es absolutamente trascendente porque muchas de las dificultades que tú tienes en la vida y que tienen en tu país tienen que ver con este proceso de gobernación mundial, con esas inmensas transferencias de dinero fenomenales que hay desde tu país hacia la banca financiera internacional. Recordemos la semana pasada cuando hablamos del BIS. ¿Recuerdas el BIS? El Banco Central de los bancos centrales del mundo, que seguro no sabías que existía. Cuando hablamos del Banco Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a uno de los acontecimientos que para mí son más descriptivos de todo lo que hay por detrás de lo que tú estás viendo. Ya nos habíamos referido a esto hace algunas reuniones, algunas conferencias, cuando hablamos acerca de la bandera de Israel y su relación con el hexagrama rojo de la familia Rothschild. En ese año, en 1948, recuerda que bajo la influencia de Theodor Herzl, se creó la bandera de Israel. Se dio a conocer, a pesar de que había una tremenda oposición interna, debido a que el emblema de la bandera es una versión en color azul de los Rothschild, del hexagrama rojo o sello rojo. Recuerdas que Rothschild quiere decir en alemán sello rojo. Fue un cambio en su apellido para poder utilizar y hacer una referencia directa a ese hexagrama rojo, hoy también mal conocido como la estrella de David. Eso irritó a muchos judíos. Y vamos a ver algunas de las muchas razones que hacen y sorprende que en la bandera de Israel se haya elegido nada menos que un símbolo absolutamente satánico para utilizarlo como el emblema nacional. Una primera razón es que ese hexagrama representa o es el símbolo del dios Baal, el dios Moloch. Este hexagrama fue usada por religiones esotéricas antiguas como el símbolo de Moloch, que era descrito como un demonio de sacrificios forzados. Es conocido que en la antigüedad se hacían sacrificios de niños. Los judíos, a través de Moisés, cuando recibieron esta información, está en el libro de Éxodo, fueron severamente advertidos sobre esta situación, que no debían ser adoradores del dios Baal, y unos miles de años después, el símbolo de ese demonio termina en su bandera. En segundo lugar, el símbolo de hexagrama es el símbolo también de Astaroth. Astaroth es un demonio descrito como el tesorero, señor del infierno. Fue usado también en relaciones, aquí tienes derecho a una representación de las tantas que hay de este demonio, y abajo su representación bajo la forma de un hexagrama. Imagínate para los judíos correctos, para los judíos que realmente sabían de qué estaban hablando, tener que ver flamear en su bandera nada menos que ese símbolo. Ese símbolo también está asociado al búho como símbolo de Moloch. Es de hecho una representación de Moloch y una divinidad babilónica, y también de Lilith, que es una divinidad sumeria. Tú puedes encontrar a Moloch o el búho en diversos símbolos del poder de Estados Unidos. Yo te voy a mostrar el del dólar, por ejemplo, en el Capitolio o en el Congreso. Aquí tienes una imagen de la caverna bohemia. Es un lugar donde se reúnen los principales integrantes de la masonería, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, para adorar esta imagen que, como la ves, es un búho, y allí se dice que inclusive realizan sacrificios. Y como ves, del lado izquierdo está el hexagrama. Allí en realidad está representado como un pentagrama de 5 puntas,
y allí tienes el búho también. Y finalmente, una cuarta razón por la cual esto causaba un profundo rechazo. Perdón, antes de ello vamos a hablar del símbolo del dólar. Si después tienes un dólar lo puedes mirar. En el ángulo superior derecho, bien escondidito allí, tienes el búho. En la reunión anterior te mostramos una cantidad de símbolos masónicos que tiene el dólar de Estados Unidos, pero tienes el búho, se ve con una lupa, muy bien escondidito allí, porque es parte de la adoración satánica. Y bueno, también te podría mostrar aquí cómo el diagrama de la ciudad de Washington incluye el búho y la estrella de 6 puntas. En fin, habría mucho para hablar. Y finalmente te comento como cuarto punto que el hexagrama también se ha utilizado para representar a Saturno. De Saturno tendría mucho para comentarte. Ha sido identificado con el nombre esotérico de Satanás. Indica que cualquier persona, el haber puesto esto en la bandera, indica que cualquier persona que murió en el nombre de Israel es en realidad un sacrificio a Satanás. Y estas cosas que te digo, quizás a ti que no tienes mucha experiencia en los temas de gobierno mundial y del nuevo orden mundial, te sorprendan, pero tú piensas que en uno de los estados más importantes de la Tierra, que tú lo ves a diario en las noticias, donde la humanidad pende de un hilo porque la Tercera Guerra Mundial va a comenzar allí, donde las organizaciones sionistas ejercen una influencia muy poderosa en todo el mundo. Estás a punto de ver el descalabro final del dólar en el mundo entero. Está nada más y nada menos que representado en la propia bandera de ese estado. Y es necesario comprender esto para entender cómo juega este proceso de gobierno mundial y por qué hay intención aviesa, diabólica, satánica, de oprimir a la humanidad. En realidad, el emblema normal y natural de la bandera de Israel era el menorá, o sea, el candelabro de 7 brazos. Este es un candelabro que le fue dado a los judíos por Jehová, por su Dios, que estaba en el templo que ellos tenían en Jerusalén, donde estaba el arca del pacto. Es el verdadero símbolo de la liturgia judía. Es el más antiguo símbolo judío provisto por Jehová a su pueblo. Mientras que el hexagrama ni siquiera es un símbolo judío, no existe en la liturgia judía. Sin embargo, la influencia sionista de los Rothschild, cuyo nombre significa sello rojo, introdujo el hexagrama en la bandera de Israel. Si el tema te interesa, puedes leer en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, los versículos 25 a 40, donde se incorpora a la liturgia judía este candelabro bien definido, bien explicado, en su utilidad, en sus funciones y demás. Pero sigamos adelante porque los acontecimientos en estos años son muy importantes. Te podría hablar de lo que opinaba Einstein junto a un grupo de los 25 más prestigiosos científicos judíos del mundo, cuando escribieron una extensa carta al New York Times sobre todos estos temas relativos a la fundación del Estado de Israel y demás, pero el enfoque de estas conferencias tiene que ver con el uso del poder financiero, económico, industrial, político, también militar, de la dinastía Rothschild. En 1949, el 1 de octubre, Mao Zedong declara la fundación de la República Popular de China en la plaza de Tiananmen, Pekín. Yo te he explicado muchas veces que la única manera de que exista un movimiento revolucionario, que un país o un sector pueda entrar en guerra, es que exista alguien que financie las armas, que financie la comida, que financie la ropa, que financie los vehículos de transporte. No hay otra manera. Cuando un país entra en guerra, o cuando un movimiento revolucionario, hablemos primero de un país, no puede detraer de su presupuesto anual el dinero para la guerra, porque lo tiene destinado a las actividades normales del país. Debe pues endeudarse, y allí es que aparece la banca internacional financiando, por supuesto, como ya lo hemos visto en innumerables casos, a los dos lados de la guerra, ¿verdad? Como en la guerra mundial financiaban a los nazis y también financiaban a los aliados. Lo mismo pasó con Mao. La única posibilidad que tenía Mao de vencer en China era a través de disponibilidad de dinero. Y la historia es muy clara en esto, no la historia oficial, la que te han contado, ¿verdad? Sino
la historia real, la historia que tú puedes encontrar en fuentes independientes, en el sentido de que fue financiado por la banca internacional, por la banca Rothschild, quienes ya habían creado anteriormente el comunismo en Rusia. Estuvo muy asociado Mao a estos agentes Rothschild como Salomón Adler, un exfuncionario del Tesoro de los Estados Unidos, que era un espía soviético, como Israel Epstein, el hijo de un judío bolchevique que había sido encarcelado por el zar de Rusia por tratar de fomentar una revolución, y por Frank Cohen, un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, propiedad de los Rothschild. Debido a la escasez de tiempo, no podemos extendernos más en el tema Mao, pero en el ebook tendrás información ampliatoria si es que este tema te interesa, porque es una parte interesantísima de la historia de la humanidad. En 1951, el 1 de abril, se forma el servicio secreto de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, la que pasará a terrorizar al mundo, y tendría también muchísimo para hablarte de este tema. El lema del Mossad es probablemente el lema de los servicios secretos. Bueno, el libro es un poco duro en la descripción, más repugnante en el mundo. Dice, por la vía del engaño harás la guerra. Y tendría muchísimo para hablarte, pero simplemente te estoy mostrando puntos que, unidos a los que hemos visto en los últimos 200 años, muestran mojones, son piezas de un rompecabezas que te permiten armar, en definitiva, lo que está ocurriendo en la historia de la humanidad. En 1953, dentro de la expansión comercial y financiera, industrial, los Rothschild fundan la Terranova Corporation Limited para desarrollar 60.000 millas cuadradas de tierra en Terranova, en Canadá. Incluía una central hidroeléctrica para aprovechar el poder de las cataratas Hamilton, más tarde llamadas cataratas Churchill. En ese momento fue el mayor proyecto de construcción a ser llevado a cabo por una empresa privada. Y en 1955 Edmond de Rothschild funda la Compañía Financiera de París. Tú recuerdas que la operación de pinzas por la cual se está controlando el mundo abarca varios aspectos de la historia de la humanidad o del desenvolvimiento de la humanidad. Por un lado, la clave central es el manejo del dinero. Como lo sabes y te lo hemos explicado en muchas de las reuniones, en muchas de las conferencias, el dinero es deuda en sí mismo y es utilizado como un instrumento de dominación mundial. Por eso el dólar hoy, hasta hoy por lo menos, maneja todas las economías del mundo. Tu país no puede importar si no tiene dólares, pero no puede fabricar dólares, no tiene una imprenta, porque la imprenta está en manos del grupo Rothschild, de las grandes casas bancarias del mundo, dentro de la Reserva Federal, de la cual hemos hablado ya extensamente. Por lo tanto, tu país o consigue dólares como consecuencia de la exportación de sus productos, o como consecuencia del ingreso de capitales, o de lo contrario tiene que endeudarse para poder comerciar internacionalmente. Pero además, en esa operación de pinzas, se fue extendiendo y, por ejemplo, hemos visto cómo todos los medios de comunicación hoy son controlados por las organizaciones sionistas, y tú solamente vas a recibir una información absolutamente manipulada, tendenciosa y generadora de una historia oficial que, por cierto, es bien diferente de la historia real, de lo que realmente está ocurriendo. También dentro de esa operación de pinzas para dominar el mundo, tenemos el uso de los sistemas educativos. No es casualidad el deterioro de los sistemas educativos en todo el mundo, no es casualidad la crisis educativa que hay en todo el mundo y la uniformidad de los sistemas educativos en todo el mundo, que por supuesto vienen perfectamente diagramados desde las Naciones Unidas vía la UNESCO a tu país, al mío y a todos. También en esa operación de pinzas se utiliza el poder político, y hemos visto cómo se han creado innumerables organizaciones políticas con la finalidad de infiltrar los distintos partidos políticos. Son financiados ambos bandos, izquierda, derecha, no importa, de arriba, de abajo, en todos los países del mundo por los mismos grupos financieros, para luego obtener el dominio y el control de esas situaciones. También en el área de la salud, hoy vemos cómo la operación de pinzas también afecta al área de la salud, donde se obliga a vacunar masivamente, donde están estableciendo severísimas normas de control del funcionamiento de los sistemas.
También en los sistemas de alimentación, ya en este momento está teniendo vigencia el Códex Alimentario, que ya está rigiendo en tu país, en el mío, en todo el mundo, y te vas a sorprender de las cosas que verás en los próximos años en relación al control de la producción y distribución de alimentos, así como en la producción y la distribución de los suplementos dietarios, las políticas poblacionales, y en fin, dentro de este proyecto y dentro de este proceso, la creación de la riqueza a través del dominio de todos los sectores industriales fundamentales, de todos los sectores comerciales y de servicios fundamentales, es una estrategia fundamental, y hemos visto a lo largo de las conferencias el crecimiento fenomenal de riqueza, que inclusive a fines del siglo XIX ya los ubicaba dominando y teniendo el control de más del 50% de la riqueza del mundo. En 1957, James de Rothschild, uno de los principales, muere y él deja un gran legado, una gran herencia a el Estado de Israel para ser destinada a la construcción del edificio sede del Parlamento, el Knesset. Él afirmaba que la Knesset debía ser un símbolo a los ojos de todos los hombres de la permanencia del Estado de Israel, y también en ese mismo año muere Maurice de Rothschild, y cada una de estas muertes es muy importante porque es sucedido por el hijo menor dentro de la dinastía, dentro de la forma en que se heredaban los derechos para seguir manejando los negocios y las distintas actividades del grupo. En 1962, dentro de ese proceso de crecimiento económico, los Rothschild crean la Imetal o Imetal como una compañía que agruparía a todos sus intereses comerciales e industriales en la minería. Por ejemplo, toda la minería del mundo está controlada por esta empresa que pertenece a Rothschild. En este momento hay un Rothschild, creo que es Nathanael, un hombre joven, que está creando lo mismo hoy, en este año 2010, pero en la industria del carbón. En la industria del carbón no existe una compañía que controle todo el mercado del carbón. Ya ha aportado $3.000 millones para la fundación de esa compañía, pero en poco tiempo también la producción y distribución de carbón a nivel mundial va a ser absolutamente controlada por los Rothschild como una de las industrias energéticas claves. La China solo, imagínate lo que gastan de carbón, que es su fuente de energía, una de las fuentes de energía fundamentales para su desenvolvimiento industrial. En ese año, Frederick Morton publica un libro, Los Rothschild, en el que señala, a pesar de que tienen el control de decenas de empresas industriales, comerciales, mineras y de turismo, no aparece en ellas el nombre Rothschild. Y observa la reflexión que él hace. Al ser empresas privadas, donde los Rothschild no aparecen en primera fila, las casas familiares Rothschild, las familias no necesitan, y de hecho nunca lo hicieron, publicar una sola hoja de balance en forma pública o de cualquier otro informe de su situación financiera. Ya sabemos que nunca la Reserva Federal, que nada más ni nada menos que imprime los dólares para todo el mundo y que se los presta al gobierno de los Estados Unidos, nunca fue auditada, nunca publicó un balance, pero lo mismo sucede con las familias Rothschild. Y esta actitud demuestra su verdadero objetivo, permanecer ocultos tras de bambalina, ejerciendo, monopolizando, dominando, eliminando la competencia y creando su propio monopolio comercial, industrial y de servicios en el mundo, como de hecho hoy está ocurriendo. Y llegamos ya al final de este proceso, de este periodo. En 1963, el 4 de junio, el presidente John Fitzgerald Kennedy, el 35 presidente de los Estados Unidos, firmó la orden ejecutiva 11.110, que devolvió al gobierno de Estados Unidos la facultad de emitir moneda sin pasar por la Reserva Federal, propiedad de los Rothschild. Tú recuerdas lo que le había pasado a Lincoln por hacer lo mismo, a Andrew, otro de los presidentes de los Estados Unidos asesinado, también por la misma situación. Esta quizás fue la principal causa del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, además de su férrea y manifiesta oposición a las sociedades secretas. Él hizo un discurso muy famoso donde critica y declara públicamente su total oposición a las sociedades secretas y su determinación que en su periodo de gobierno las sociedades secretas no podrían ejercer influencias lobistas dentro de su gobierno.
Menos de 6 meses más tarde de esa decisión, el 22 de noviembre, el presidente Kennedy fue asesinado, probablemente por los Rothschild por la misma razón que se asesinó a Lincoln en el 1865 cuando quiso imprimir dinero, ¿recuerdan? Dinero estadounidense para el pueblo estadounidense. Lo normal es que en tu país, el gobierno de tu país sea el que emite el dinero. En Uruguay, el dinero uruguayo es emitido por el Banco Central del Uruguay, pero en los Estados Unidos el dólar es emitido por un banco privado. Y eso absolutamente es una aberración desde todo punto de vista. Kennedy quiso terminar con esa situación y por la misma razón aquí está que se asesinó al presidente Andrew Jackson y otros que también sufrieron atentados. Es interesante lo que hizo Lyndon Johnson. Tú recuerdas que Lyndon Johnson fue el presidente que lo sustituyó. Él no vivía en Washington, él estaba en Dallas en el momento de la muerte de Kennedy. Y en el viaje, en el vuelo, en el Air Force One, el avión presidencial, uno de sus primeros decretos, de sus primeras órdenes ejecutivas, como le llaman en los Estados Unidos, fue anular la orden ejecutiva 11.110 en el mismo día que el presidente Kennedy había sido asesinado y como una de sus decisiones más importantes. Allí tienes la figura de Lyndon Johnson y del lado derecho el sello del presidente de los Estados Unidos para firmar las órdenes ejecutivas. Resulta sumamente sugestivo que pocas horas después de la muerte hayan decidido anular nada más ni nada menos que una orden ejecutiva que terminaba con la hegemonía de la Reserva Federal en la impresión del dólar y su manejo bajo la forma de préstamos al gobierno de los Estados Unidos. Esto no se puede probar, es decir, no se puede probar que esa haya sido la razón de la muerte, del asesinato, pero encaja absolutamente en forma lógica. Otra, y probablemente la razón principal para el asesinato de Kennedy, según historiadores, fue el hecho de que él dejó bien en claro al primer ministro israelí David Ben Gurión que en ningún caso iba a estar de acuerdo con que Israel se convirtiese en un estado nuclear. Yo no sé si ustedes tienen idea del poder nuclear que tiene Israel hoy en día, pero Kennedy, consciente de lo que eso representaba en el desequilibrio de poder del Medio Oriente, le había dicho con absoluta franqueza y claridad que de ninguna manera lo permitiría. El periódico israelí Haaretz, el 5 de febrero del 99, en un análisis revisional del libro de Aben Cohen, Israel y la bomba, indica lo siguiente: el asesinato del presidente estadounidense John Kennedy puso fin abrupto a la enorme presión que se aplicaba por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de Israel de suspender el programa nuclear. Tú ves la presión que hoy se hace sobre Irán. Tú sabes que esa misma presión se hizo sobre Israel hasta que fue asesinado el presidente Kennedy. Esas son las cosas que no se muestran en la historia oficial, pero son las cosas que explican lo que ocurre en la realidad. El libro daba a entender que si Kennedy se hubiese mantenido vivo, es dudoso que Israel hoy en día pudiese tener una opción nuclear que le da una supremacía en esa zona de conflicto absolutamente abrumadora. Si hiciésemos un resumen de este periodo, veríamos una cantidad de sucesos perfectamente hilados, perfectamente orquestados, amalgamados, en la dirección de la instauración del gobierno mundial. En primer lugar, las Naciones Unidas, que es la clave del gobierno mundial. Cuando se haga la declaración final de paz y seguridad en Jerusalén y se reparta, tú verás allí a los ejércitos de las Naciones Unidas controlando esa situación en garantía de, entre comillas, de la paz y seguridad de ese territorio. Has visto durante este periodo un creciente dominio de los Rothschild de la zona de Palestina, porque esto es parte central de su proceso de gobernación hegemónica, porque el gran objetivo final es instaurar el gobierno mundial nada menos que en Jerusalén. Has visto el crecimiento comercial, financiero, industrial que continúa. Has visto el proceso político de control, por ejemplo, hasta asesinar a un presidente de los Estados Unidos, que probablemente pueda ser
interpretado, sugerido como posibilidad más concreta para explicar el asesinato de una figura prominente, como fue el presidente de los Estados Unidos. En la novena parte de la dinastía Rothschild vamos a abarcar unos años muy cercanos a nosotros, nos vamos a acercar al último periodo, vamos a llegar en este ciclo hasta el año 2006, lo cual nos va a llevar a desarrollar las conferencias 9 y 10, para que al final, a todos aquellos que que han escuchado todas las conferencias, tengas una comprensión completa que te explique lo que está ocurriendo en el mundo y para que, en función de la información que recibas, puedas comprender lo que va a ocurrir a los efectos de tomar las mejores decisiones posibles para anticiparse a un tiempo de cambio que ya está ocurriendo frente a tus ojos y que en poco tiempo, sobre todo en este próximo año que se inicia, 2011, veremos también, al igual que vimos en este año 2010, acontecimientos sorprendentes. Así que te espero entonces en la novena parte de la dinastía Rothschild.